Yo les voy a agradecer a todos los que se están conectando hoy. La mayoría ya me conocen, pero para las que no me conocen, yo soy Diana Morales Castro y soy anestesióloga intensivista de Costa Rica, también entrenada en Canadá. Y junto con el apoyo de Healthcare Training Experience hemos creado este programa que lo que trata es de que revisemos temas novedosos, impulsar la educación continua para el área de Latinoamérica y siempre tenemos, ¿verdad?, expositores top y hoy tenemos al doctor Danilo Fisher que nos va a hablar de monitorización de electroencefalografía en la UCI. Les presento al doctor Danilo Fisher, que desde Chile va a compartir este súper tema con todos nosotros y estamos muy felices de poder contar con él el día de hoy. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a, bueno, a la Federación, a tu organización por invitarme. Bueno, en primer lugar, no tengo conflictos de interés con la industria, ¿m? Pero sí quiero agradecer a mi amigo Cristian Muñiz, quien fue el que me introdujo en todo este maravilloso mundo del monitoreo electroencefalográfico, de la farmacocinética y la farmacodinámica. Cristian es un destacadísimo intensivista de Chile que hasta hace poco trabajó con nosotros en la unidad. Bien, entonces hago una aclaración. Yo voy a hablar de la experiencia nuestra en nuestra UCI y lo que hicimos en los últimos años, ¿sí? Y no quiero decir que lo que se haga en otras unidades esté mal. Yo voy a contar lo que estamos haciendo nosotros y lo que hemos aprendido. Entonces, vamos primero a hacer algunas definiciones. ¿Qué es la conciencia? La conciencia, ¿verdad?, es el estado de alerta y la percepción de uno mismo y del entorno. Por lo tanto, la inconsciencia es una alteración del nivel de alerta o cognición, sabiendo que no hay una definición consensuada de lo que es la conciencia. Encontré varias y estas me parecieron las más acertadas. Entonces, en definitiva, ¿qué es la sedación? La sedación es una acción que nosotros vamos a hacer a nivel de la comunicación tálamo-cortical, siendo lo que se define el tálamo, ¿verdad?, como el marcapaso de la conciencia. Es una acción que es fármaco y dosis dependiente, que después vamos a ver qué fármacos actúan a diferentes niveles, de la conectividad tálamo-cortical. O sea, se afecta la conectividad tálamo-cortical, por lo cual podemos definir la sedación profunda, si bien yo sé que hay muchos anestesistas que no les gusta el tema, la definición de profundidad de la sedación, como una depresión de conciencia de origen farmacológica en la cual el paciente no puede ser fácilmente despertado. Es una definición fácil. Pero también hay que decir una cosa, que la conciencia no es un estado estable, sino que va a depender de la intensidad de un estímulo y de la dosis a la cual estamos administrando ese sedante al paciente. Entonces, fíjense qué interesante. Nosotros, cuando revisamos la literatura, tanto de anestesia como de cuidados intensivos, vemos que, por ejemplo, el propofol, para tomarlo como paradigma de los hipnóticos, ¿verdad?, tiene determinado comienzo de acción, determinada vida media, determinadas características farmacocinéticas y farmacodinámicas, pero no perdamos de vista que esto está hecho, estos modelos, para pacientes sanos que se van a operar, no para el tipo de pacientes que nosotros asistimos todos los días, que están con soporte vital extracorpóreo, sea del tipo que sea, con aumento del volumen de distribución, con alteración de las proteínas plasmáticas, como vamos a ver ahora. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Que el paciente crítico tiene determinadas alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, y es interesante esto y es muy importante ese concepto. De la misma manera que hay alteraciones de la perfusión sistémica, o sea, la perfusión cerebral es parte de la disfunción circulatoria sistémica, por lo cual no podemos homologar a un paciente crítico a un paciente común. Y además es importante el tema de lo que es un modelo multicompartimental, colegas de anestesia lo manejan perfectamente, y mucho mejor que yo esto, ¿verdad?, en el cual hay un compartimento central que está en equilibrio con los compartimentos periféricos, por lo cual los sedantes, cuando se administran en infusiones continuas y máxime por varios días, como lo hacemos nosotros, se va a acumular el sedante y esa duración del efecto va a permanecer más allá incluso de suspendida la infusión, o sea, no es una relación lineal que va a tener. Entonces, esto es cualquier paciente crítico que vemos nosotros, ¿verdad? Por lo cual nuestra especialidad es una de las que más monitoriza variables fisiológicas,
como vemos acá nosotros. Sin embargo, dado que en nuestra práctica clínica habitual utilizamos fármacos que actúan sobre el sistema nervioso, ¿por qué es que no medimos la acción de esos fármacos, verdad? Es como, por ejemplo, administrar noradrenalina y no medir la presión, o dar diurético y no medir la diuresis. Bueno, esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué no medimos el efecto de los fármacos? Entonces, ya entrando un poquito más al tema, siempre se nos habla de las escalas clínicas de sedación, el SAS, el RAS, la que sea, pero tienen algunas falencias, por ejemplo, que no permiten una observación continua, no son aplicables a pacientes con bloqueo neuromuscular, no miden el grado de depresión cortical y se pueden aplicar siempre y cuando el paciente sea clínicamente evaluado. Por lo tanto, si tenemos un paciente en un RAS-5 o en un SAS1, ¿cómo va a estar esa corteza? ¿Va a estar así, como después vamos a ver que es nuestro objetivo con determinados fármacos? ¿O así, en estallido supresión? Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que destacar. Y siendo de la mano con lo anterior que hablábamos de la conciencia, un concepto muy importante es que un paciente inconsciente no puede estar más inconsciente, o está consciente o inconsciente. Lo que sí es que podrá estar más o menos neurológicamente deprimido. Entonces, todos sabemos, ¿verdad?, los impactos negativos que tiene la sobresedación. Hay literatura abundante en esto, de sobra, ¿verdad? Pero el tema es cómo la podemos investigar sin inferirla, porque nosotros si no estamos viendo el efecto del fármaco a nivel del sistema nervioso, lo único que hacemos es inferirlo. Por lo tanto, si no podemos medir la sobresedación, jamás la vamos a poder mejorar. Es por esto que nuestro grupo empezó a trabajar en el año 2022, justamente con el monitoreo electrocefalográfico, y bueno, casualmente empezamos unos meses antes que saliera esta recomendación, publicada en Neurocritical Care, en la cual hay referentes mundiales de lo que es el neurointensivismo y de la electroencefalografía, en la cual ellos recomiendan, no hay evidencia clase 1, como casi nada en medicina intensiva, sino que un grupo de expertos recomiendan tal tipo de monitoreo. Los invito a que la lean, está muy interesante, muy fácil y muy didáctica de leer. Por lo tanto, ya vamos entrando al tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que utilizamos nosotros para medir el efecto de los sedantes sobre el sistema nervioso? Es el electroencefalograma procesado. Como vamos a ver ahora, este es el que tenemos experiencia en nuestro centro. Reitero que no tengo ningún conflicto de interés con la industria. Básicamente son 4 electrodos bilaterales, ¿verdad?, que siguiendo el sistema 10-20 de electroencefalograma, vamos a tener 2 derechos y 2 izquierdos. Fundamental es decir que esto no sustituye para nada al electroencefalograma convencional de 32 canales para el diagnóstico de crisis. Eso es lo primero, porque alguien puede decir que no sirve para detectar crisis, y no sirve. Si un paciente tiene una crisis a nivel frontal, ahí eventualmente podría detectarlo, pero cada dispositivo tiene su función específica, ¿verdad? O sea, en definitiva, con esto lo que hacemos es ver de manera objetiva las características farmacodinámicas de los sedantes. La cinética la vemos por un lado, la dinamia lo vemos con otro. Entonces, vamos a empezar ya a complicar un poquito la cosa. ¿Qué es un electroencefalograma crudo? El electroencefalograma crudo es la suma de todos los potenciales postsinápticos de las neuronas piramidales de la corteza, ¿sí? Y fíjense por qué digo corteza con mayúscula y lo subrayo, porque estamos hablando, nuestro objetivo va a ser actuar a nivel de la corteza, no a nivel del encéfalo todo ni de las estructuras profundas, y ahora voy a aclarar a qué me estoy refiriendo. Si vemos cada uno de estos canales del electroencefalograma, esto va a ser la sumatoria de varias ondas a su vez, ¿sí?, que ahora vamos a ver cómo el espectrograma o el electroprocesado lo descompone. Entonces, haciendo un raconto, ¿verdad?, digo, en base a la frecuencia de cada una de estas ondas, o sea, la cantidad de ondas que hay, de ciclos que hay en una unidad de tiempo, en hertz, ¿sí?, por un segundo, se pueden dividir en delta, ¿sí?, ondas lentas cuando están por debajo de 0,5, teta, alfa y beta. Y además, un concepto importante que es la amplitud o la potencia, o sea, sería la fuerza de cada una de estas ondas. O sea, son cosas independientes. Lo que es la potencia o la amplitud y lo que es la frecuencia. Son conceptos diferentes.
Entonces, ¿qué es el espectrograma? El espectrograma es una descomposición en una escala de colores, ¿sí?, de todas estas ondas. O sea, analiza todas las frecuencias y la potencia de cada una de estas ondas que nosotros vemos en cada uno de los canales. O sea, en definitiva, es una forma diferente de ver el electroencefalograma. Entonces, si nosotros tenemos un electroencefalograma crudo, a través de una herramienta matemática de Fourier, podemos descomponer esto en los diferentes componentes, ¿verdad?, del electroencefalograma. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener mucha potencia en lo que sería el rango delta y mucha potencia en lo que sería el rango alfa. Si veo acá a la derecha, es este canal cómo se descompone en las diferentes. Entonces podemos hacer una analogía a lo que son esos mapas topográficos, ¿verdad? En los cuales los colores más cálidos, o sea, lo más cercano al rojo, son lo más alto, que sería la potencia, y lo más bajo sería el azul, que sería el océano. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener alta potencia en delta, seguido un poquito menos rojo en alfa. Vamos a tener en amarillo, acá, las ondas teta, un poquito más verde, vamos a tener acá, y por último las beta, las cuales van a estar en azul, o sea, un color más bien frío. Esto llevado a un plano en 3D, o sea, cotejando lo que sería el tiempo, ¿sí?, con la potencia de cada uno de ellos. Fíjense, los rojos son los que tienen más potencia en este rango de frecuencia. Si esto lo llevamos a un plano 2D, que sería esto, obtendríamos lo que está acá a la izquierda. Vamos a tener, por ejemplo, alta potencia acá en un rango delta de frecuencia, poquitito menos a medida que nos vamos acercando al teta, menos acá cercano al alfa, y vamos a tener entre el alfa y el beta más potencia, ¿verdad? Porque está más en rojo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en en el monitor, del monitor que, por lo menos del dispositivo que utilizamos nosotros? Vamos a ver. Primero, el electroencefalograma crudo, ¿verdad?, de 4 canales. R1, L1 son frontal, ¿verdad?, de cada lado, y L2 y R2 son las más distales. Un concepto importante, que después lo vamos a mencionar acá, es lo que sería la frecuencia de borde espectral. ¿Esto qué es? Esto es que sería es un valor en el cual el 95%, por eso se llama 95%, de la actividad eléctrica cerebral está por debajo de determinada frecuencia. A lo que voy. Por ejemplo, si tenemos un CEF 95 acá, va a significar que el 95%, ¿verdad?, de la frecuencia va a estar de 12 hacia abajo. No significa que no tengamos tal vez ondas por encima de 12, o sea, en rango 20, pero la gran mayoría va a estar 12, 10, 8, cada una con diferentes potencias. Básicamente, acá vamos a ver estos valores, ¿verdad? Como se dice en inglés, CEF del hemisferio izquierdo, CEF del hemisferio derecho. Sabiendo que esto es muy dinámico, no es una cosa fija que el cerebro siempre esté oscilando en la misma frecuencia. Es muy dinámico esto, valga la redundancia, la dinámica cerebral. Esto tenemos representado acá lo que es la frecuencia, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, la potencia, y una cosa importante que lo dejo para lo último, que es este. Este es el índice, que en este dispositivo se llama PSI, en otra marca comercial se llama BIS. Bueno, esto olvídenselo, ahora voy a explicar por qué, porque en realidad tiene muchísimas falencias y es, por lo menos en nuestro centro, siguiendo el consejo de los expertos, esto es una medida la cual no utilizamos para nada, porque nos puede llevar a muchísimas confusiones, y ahora voy a explicar por qué. ¿Qué es otra cosa que vemos también? La tasa de supresión, que es el porcentaje que en un minuto está el electroencefalograma plano. Se ve acá vemos un episodio de estallido, supresión, y acá, por ejemplo, en este ejemplo, vemos que está negro.
el espectrograma, o sea, está en silencio eléctrico con 100% de su presión. Otra cosa que podemos ver también en el espectrograma es que todas estas rayas negras con un puntito azul son episodios de supresión que tiene el paciente. Este fue un paciente que estaba en estatus epiléptico y como medida terapéutica le subimos el propofol y lo llevamos a silencio eléctrico. Bien, entonces vamos a ver ahora las diferentes drogas y sus acciones, ¿verdad? Vamos con los GABAérgicos. Primero, eh, considerando como por antonomasia el propofol, que es el que utilizamos nosotros como GABAérgico de elección en nuestra unidad, ¿qué es lo que hace básicamente los GABAérgicos? Los GABAérgicos alteran lo que es la comunicación tálamo-cortical, ¿no? O sea, el tálamo, como decíamos, es el marcapaso del cerebro, entonces se produce una alteración a nivel de la comunicación, o sea, las señales que le está enviando el tálamo a la corteza. Entonces, fíjese qué interesante esto, que salió publicado hace unos años, que nos señala que cuál es el efecto que queremos nosotros. Nuestro objetivo es esto, o sea, actuar a nivel de la corteza. No queremos actuar a nivel de las estructuras subcorticales. ¿Por qué? Porque se asocian con mayores efectos adversos, mayores complicaciones, mayor mortalidad. O sea, con esto, dando dosis elevadas, que también vamos a ver que el tema de una dosis elevada es un concepto relativo, con esto podemos matar a un paciente. Sin embargo, si nos movemos acá, con esto vamos a lograr los objetivos que nosotros queremos. O sea, queremos actuar a nivel de la corteza y no a nivel del tronco y las estructuras profundas. ¿Cómo lo vamos a ver esto? Acá, que ahora ya inmediatamente lo vamos a desarrollar. No queremos ver esto. A lo que voy. Para llegar acá, tendríamos que haber apagado la corteza para recién actuar sobre las estructuras profundas. O sea, no queremos que el paciente haga una apnea, no queremos que el paciente se hipotense, no queremos que el paciente haga depresión miocárdica. Todo lo contrario. Bien, entonces, ya entrando derecho en el terreno de lo que es el electroencefalograma, ¿cuál va a ser nuestro objetivo de sedación con GABAR? Nuestro objetivo va a tratar de ser, bueno, primero la clínica, no hay que hablar, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería el correlato de un paciente adecuadamente sedado, como vamos a ver también más adelante, de acuerdo a determinado contexto clínico? Nosotros vamos a querer esto, que un paciente tenga un ritmo delta, o sea, ondas variables, con un ritmo alfa sobrepuesto. Acá vemos estas olas, ¿verdad? Y con las ondas alfa sobremontadas. Acá tenemos un ejemplo. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver acá, en el espectrograma. Vamos a ver ondas alfa, un refuerzo, o sea, colores cálidos, ¿verdad? Rojo, y ondas delta aquí. ¿Y cómo se va a ver en el CEF? ¿Se acuerdan? CEF 95, 95% de la actividad por debajo a esta frecuencia. De 12 del hemisferio izquierdo, de 10 en el hemisferio derecho. Eso es el objetivo que nosotros, o sea, cuando un paciente nosotros administramos GABAérgicos, vamos a decir que estamos logrando el objetivo electroencefalográfico cuando tenemos este patrón. Fíjense qué interesante. Esto es un ejemplo, un paciente que lo tenemos, que estaba sedado, ¿sí? Pero, ojo, esto no son unidades, no son 3 miligramos kilo, sino que son unidades distintas, son dianas. 3 microgramos por mililitro, o sea, esto es propofol en TSI. El paciente estaba sedado y en la medida que empezamos a descender la dosis de propofol, se empieza a abrir el espectrograma. Esto es un elemento eléctrico que el paciente está despertando y de hecho acá lo vemos con el... Bien, entonces, ¿por qué se insiste tanto con el ritmo alfa? Porque si ustedes ven acá, toda la bibliografía sobre todo esto es sacado de anestesia por el estudio, lo que más está estudiado, que es sobre todo lo que es el déficit cognitivo posoperatorio, el delirio posoperatorio. Todos los estudios hablan que el tener, o sea, interrumpir el ritmo alfa, ¿sí?, se asocia con mayor tasa de supresión y con mayor tasa de delirio posoperatorio. Entonces, fíjense que teniendo un paciente que por pocas horas está sedado en una anestesia, y si se ve que la pérdida del ritmo alfa
se asocia con peor resultado, ¿qué más queda para un paciente que lo tenemos tal vez semanas? O sea, solamente es una cuestión lógica, ¿verdad? Y de hacerla, y de hacerla transitiva. Bien, vamos a ver la ketamina. La ketamina, ¿dónde actúa? La ketamina lo que produce es una disociación tálamo cortical y del sistema límbico y el hipocampo. O sea, no apaga la corteza como el propofol, sino que la desorganiza. Tiene mecanismos excitatorios en los cuales, entre varios además, en los cuales desorganiza la comunicación tálamo-cortical. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Dado que hay una hiperexcitabilidad de las neuronas piramidales, lo vamos a ver acá. Vamos a ver ritmo beta, ritmos rápidos, ¿verdad? Ondas delta, lentas, y sobre todo acá. Vamos a ver esto. Sabiendo que, obviamente, que si le vamos aumentando la dosis, va inevitablemente a llevar a ritmos lentos, ¿verdad? Pero si las dosis habituales que utilizamos nosotros en terapia intensiva, esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver ritmos rápidos, lo cual va a tener mucha implicancia con el tema de los índices. La dexmedetomidina actúa acá, ¿verdad? Sobre todo a nivel del núcleo ceruleus, produce una estimulación alfa-2 central con la reducción de la liberación de noradrenalina, por lo tanto tiene un efecto sedante indirecto, o sea, disminuye las aferencias activantes hacia la corteza cerebral. ¿Cómo es que se va a ver esto? Se va a ver así. Vamos a ver ondas lentas con usos alfa, que se llaman, con spin, ¿no? Esto es el patrón típico de la dexmedetomidina. Entonces, ¿vieron por qué era el motivo de hacer primero toda esta especie de resumen farmacodinámico? Porque cada fármaco actúa de manera diferente y va a tener un patrón electroencefalográfico diferente. Bien, entonces nosotros podemos decir, aprendimos ya lo que se llaman las firmas, ¿verdad? De los diferentes fármacos, terminamos hasta acá la clase. Pero ojo, el paciente crítico no siempre tiene un cerebro sano y se mezclan varios sedantes, por lo tanto, vamos a tener mezcla de diferentes patrones. Por ejemplo, este caso, paciente que estaba sedado con ketamina y con propofol. Y también esto es importante. Fíjense el índice que tenía acá, ¿no? Que teóricamente estaría sedado, y fíjense acá cómo está. Entonces, la cosa se complica un poquito. No son pacientes sanos, son pacientes, la mayoría, con cerebros lábiles, no teniendo por qué tener primariamente patología neurocrítica, ¿sí? Sumado a mezcla de fármaco y diferentes interacciones. Por lo tanto, son todos iguales. Hay una igual respuesta cortical a los fármacos. ¿Y qué son dosis altas? Porque uno puede decir, bueno, está con dosis alta de propofol. Capaz que una dosis alta de propofol es alta para este paciente de medio, ¿sí? Perdón, disculpe, es baja para este paciente del medio y muy alta para este otro paciente. Entonces, hay una gran variabilidad interindividual e incluso dentro de un mismo paciente en diferentes etapas evolutivas de su enfermedad crítica, como vamos a ver. Cosa importante, en los añosos hay un descenso de la potencia alfa, ¿verdad? Con el envejecimiento. Entonces, ahora voy a mostrar casos reales, casos nuestros. Tenemos dos pacientes, uno con el doble de aquel otro, dos con dos neumonías graves, SAS1, RAS-5, en ventilación mecánica. La paciente joven tenía este patrón, ¿verdad? La paciente añosa tenía este patrón. Fíjese la dosis de la paciente joven y fíjese la dosis de la paciente añosa. O sea, se darán cuenta que para esta paciente joven, esta es una dosis homeopática, Propofol, capaz que estaría despierta. Sin embargo, para la señora de 80 años, la tenía un ritmo muy lento. Por lo tanto, vieron cómo no hay una relación lineal dosis-efecto de los sedantes. Este otro caso, tenemos un paciente, ¿verdad? Trauma de cráneo, PIC normal, presión tisular de oxígeno normal. Entonces la pregunta, ¿es necesario llevarlo a esto al paciente? Está bien, es una medida de manejo de la hipertensión intracraniana, llevarlo hasta supresión, hasta 4 se consideran algunos, una medida específica, pero en un paciente que está así, ¿es necesario llevarlo a esto o nos quedamos tranquilos con él? ¿Mm? Este otro caso,
TEC grave, SAS1, RAS-5, PIC normal, presión tisular de oxígeno normal. Observen el patrón tomográfico que tiene, craneectomía decompresiva bilateral. 2 miligramos kilo hora de propofol. Y este es el espectrograma. Bueno, fíjense la lentitud. Si le hacemos caso al CEF, tenía ondas delta, ¿m? Con esa dosis mínima de propofol y con esta hemodinamia cerebral. Otro caso, también trauma de cráneo grave, que es toda una bolsa que se engloba trauma de cráneo grave, que puede ser desde un paciente que tuvo un subdural agudo, paciente que tiene un Marshall 3, paciente que se le hizo una craniotomía decompresiva, con diferentes patrones lesionales, pero trauma de cráneo grave, SAS1, RAS-5, observen el patrón lesional, ¿verdad? Totalmente diferente al otro. ¿Mm? Acá, pic normal. ¿Y con qué dosis lo teníamos? Estos son dianas, no son miligramos kilo hora, son dianas, una dosis respetable, ¿verdad? De propofol. Y fíjense cómo, vieron cómo está con un alfa delta, un paciente que tiene un trauma de cráneo de nombre igual que el anterior. Patrones diferentes, patrones diferentes, dosis diferentes, no son extrapolables, es cierto, miligramos kilo hora a microgramos por mililitro, habría que hacer una conversión con algún software, pero a lo que voy es que cómo los pacientes se comportan de manera diferente. Y esto es interesante. En este caso tenemos un paciente, también, trauma de cráneo grave, sedado, ¿verdad? Con escalas clínicas, y lo que empezamos a ver es que el paciente tuvo un alza de la presión intracraniana mantenida, fíjense, con una onda de presión intracraniana poco complaciente, sin embargo, sin alteraciones a nivel de la oxigenación cerebral, ¿sí? Eh, perdón. Ahí. Entonces, fíjense esto, lo tenemos con esta dosis de propofol y observen el electroencefalograma como está. Muy lento, ¿verdad? Entonces, claro, teníamos esa presión intracraniana, no había nada corregible, el paciente tenía buen sodio, no estaba con fiebre, estaba hemodinámicamente estable, no parecía, o sea, no le hicimos ese momento de electroencéfalo, pero no parecía tener crisis. Entonces, bueno, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Le subimos más la sedación, exponiendo al paciente a las complicaciones que pueda haber, hemodinámica, lo que sea, o bueno, o pensamos, capaz que a este paciente lo que le falta es analgesia, ¿verdad? Entonces, administramos 10 miligramos de metadona y fíjense la evolución de la presión intracraniana. O sea, el mensaje es que si no hubiéramos tenido el monitoreo de la profundidad de la sedación, le hubiéramos metido más sedantes y más sedantes y más sedantes, repercusión hemodinámica, complicaciones, y sin embargo dijimos, bueno, tiene que haber otra vía alternativa y nuestra hipótesis se cumplió. A los 7 días de evolución de este paciente, del que estamos viendo anteriormente, ¿sí? Seguíamos con prácticamente la misma dosis. ¿Se acuerdan que el anterior lo teníamos con 1.8 dianas de propofol? Y fíjense qué interesante la evolución del paciente, como al 7.º día el paciente empieza ya con ritmos un poquito más estructurados, ¿sí? O sea, el mismo paciente, como en diferentes, un CEF en rango alfa, y como que empieza a activarse su cerebro con la misma dosis de propofol que estaba anteriormente.
En cambio, acá tenemos una paciente, por ejemplo, una crisis hepática grave, en una paciente joven y sana, también SAS1, RAS-5. Sin embargo, la dosis de propofol que precisa para lograr un alfa delta. Pacientes radicalmente distintos, ¿verdad? O sea, no podemos sedar a un paciente neurológico grave con el mismo objetivo de SAS y RAS que un paciente joven con un cerebro sano. Este otro, una paciente con una craniectomía decompresiva, un infarto ciliano maligno, fíjense la asimetría que hay entre el hemisferio enfermo, el izquierdo, y el hemisferio derecho, como tiene más onda más rápida. Y acá, ¿por qué está entre comillas dosis baja? Y porque, reiteramos, es un concepto muy relativo en una dosis baja, ¿verdad? Llegamos a los índices, a los famosos índices. Entonces, tengamos cuidado con esto, y ahora les voy a explicar por qué. Primero, fíjense qué interesante, esto que salió publicado hace un par de años en Intensive Medicine, es que, esto verdad lo sabemos todos, que los índices proceden de algoritmos matemáticos, tomaron 2000 electroencefalogramas, los sometieron a un algoritmo matemático que nadie sabe cuál es, porque es propiedad de una empresa, y con eso se dijo que un paciente para estar correctamente sedado tenía que tener un número entre 40 y 60 para BIS, entre 25 y 50 para el que utilizamos nosotros, que es PCI. Y listo, es un axioma eso, y es así. Sin embargo, vamos a hacer una analogía. Vamos a suponer que nosotros llegamos a la guardia y tenemos este monitor multiparámetro y el paciente tiene 60. ¿Pero 60 qué es? ¿Un ritmo sinusal o cualquiera de estas cosas? O sea, ahora no podemos llevar todo lo que es la complejidad de la dinámica cerebral a un número adimensional. Fíjese este caso reciente. Paciente ventilado con una encefalitis. También teníamos con propofol a dosis bajas, ¿verdad? Un cerebro lábil y, según esto, está despierto el paciente, ¿verdad? Sin embargo, en el electroencefalograma convencional, pero muestra episodios de estallido de supresión y está severamente desestructurado, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que si nosotros vemos esto, le seguiríamos metiéndose antes, in eternum. Entonces, primero, como decíamos anteriormente, hay que conocer el mecanismo de acción de cada sedante, es fundamental. ¿Por qué? Porque la ketamina da ritmo rápido, entonces tendríamos que ponerle ketamina a los pacientes para despertar. O al revés, la dexmedetomidina da ritmo lento, le tendríamos que poner dexmedetomidina para tratar los estatus refractarios, epilépticos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? El índice no conoce ni al paciente ni la clínica y puede llevar a sub o sobreestimulación y puede llevar a complicaciones graves, además. Casos recientes. Paro reanimado de la semana pasada. Paro reanimado sin sedación, SAS1, RAS-5, GLaDOC3. Si uno ve el índice, está despierto. Y aparte, además, que tiene artefacto. Además, fíjese, tiene 25, 26 de está recontra despierto, 86 de PCI, la clínica nos dice otra cosa. Este otro caso, un T grave, que estábamos en proceso de Winnie, este sí, ¿verdad? En rango beta, lo que es el CEF, onda rápida, y sin embargo está en 42. O sea, si uno ve esto solamente, el paciente está dormido. Y es un paciente que está interactuando con nosotros. Por lo cual, se dan cuenta que el valor de esto es más que discutible. Este último caso reciente de hoy de mañana, se diagnosticaron con shock séptico de origen abdominal, sedado con TCI de propofol, metadona, y fíjense qué interesante. Fíjense esto, ¿verdad? Si nosotros vemos esto, el paciente está despierto. La rápida, PCI, pero a ustedes tiene que llamar la atención esto. Que había al lado una máquina de hemofiltración que estaba haciendo artefacto. Entonces, por eso, siempre, siempre el paciente y el contexto. Esto nada más unos últimos detalles, ¿verdad? Básicamente, nosotros por lo menos no le damos mayor trascendencia ni importancia a los índices, ¿sí? Y yo creo que aconsejo no guiarse en esto, sino que guiarse en el espectro o eventualmente un paso más adelante en el electroencefalograma. Y esto es interesante, fíjense esto, acá tenemos un paciente
19 años, T clave. Si ven, tiene ondas lentas, PSI de 24, o sea, el paciente, ¿verdad? Está sedado, hasta está demasiado sedado. Propofol, una dosis homeopática, dexmedetomidina. Sin embargo, fíjense qué interesante. Javier, hola, ¿cómo estás? Fue el llamado, no lo toqué. Lo estimulo de vuelta y el paciente abre los ojos. ¿Cómo? Con 24 de PSI, ¿verdad? Y esto, CEF en ritmo teta. A lo que vamos, una cosa es el electroencefalograma, otra cosa es la respuesta clínica. Por lo tanto, siempre debemos considerar el contexto del paciente, la evolución, qué sedante estamos usando, cómo actúa y el examen físico. Entonces, ya más o menos vimos, ¿verdad?, el tema de la sedación. Entonces, la duda es, ¿esto es solamente para monitorizar sedación? Entonces, tiene algunas otras utilidades, ¿verdad? El electroencéfalo en general. Sabemos, ¿verdad? Jan Klassen, de la Universidad de Columbia, trata de, como quien dice, de extender el uso del electroencefalograma, ¿verdad? Más allá de lo que es netamente evaluar sedación. Sabemos, ¿verdad?, que la actividad eléctrica cerebral está en directa relación con el flujo sanguíneo cerebral. Como vamos a ver ahora, es un sucedáneo de la perfusión. Varios estudios, ¿verdad?, nos hablan que, sobre todo esto, por ejemplo, en la HCA, lo que es la alteración de la relación alfa-delta, ¿sí?, para detectar daño neurológico diferido. También esto, ¿verdad?, puede ser una medida de manera continua para ver flujo sanguíneo cerebral y se anticipa la isquemia. Y esto es importante, no solamente nos permite ver el balance entre aporte y consumo, sino ver esto, ¿verdad? Sino eventualmente las alteraciones electroencefalográficas, más que corresponder a baja disponibilidad, o sea, hipoxisquemia cerebral, pueden ser eventualmente causa, o sea, que estamos causando daño al paciente logrando los parámetros que nosotros no queríamos. Este es interesante, este caso también, fue el paciente que le pusimos la metadona, ¿se acuerdan? A este paciente se le pasó la metadona y se hipotensó el paciente, ¿verdad? O sea, le bajó la PPC. Un paciente, la presión de perfusión cerebral, paciente que tuviera sus mecanismos homeostáticos cerebrales normales, esto no le afectaría. ¿Y con qué empezó? Empezó con esto. Empezó con episodios de supresión. Le pusimos vasoactivos, le subimos la presión arterial y fíjense qué interesante lo que es la evolución del electroencefalograma. Acá, como vemos, ¿verdad?, empezaron los episodios de supresión coincidiendo con la hipotensión y acá, como vemos, logramos una buena PPC y nuevamente, si bien tiene ondas lentas, se le van los episodios de supresión. Ese es un caso lindo, me parece interesante de ver la relación que hay, ¿verdad? O sea, la vimos in situ entre perfusión y actividad eléctrica cerebral. Fundamental también, el cerebro no es una isla, ¿verdad? Si uno tiene una sepsis, puede tener falla cardíaca, falla hepática, distrés, shock séptico, insuficiencia renal. ¿Y qué pasa con el cerebro? Este caso interesante, de hace un par de años, 3 años más o menos, sepsis de origen peritoneal, ¿verdad? También SAS1 RAS-5, con vasoactivos, tenía una disfunción orgánica múltiple, shock séptico, una insuficiencia renal, falla hepática, y la duda siempre, ¿tiene una falla neurológica? Entonces nuestra hipótesis de trabajo fue la siguiente, de la misma manera que, bueno, que el NIRS demostraba que había una mala perfusión cerebral, con las limitaciones que también tiene el NIRS, ni que hablar, pero fíjense cómo estaban las extremidades. Entonces nosotros dijimos, de la misma manera que están así las manos y los pies, seguramente el cerebro debe estar así. Por lo tanto, no lo dejamos sedado al paciente desde que nos ingresó en el postoperatorio y le hicimos un electroencefalograma convencional, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? ¿Verdad? Que tiene una moderada severa desestructuración lenta, difusa y continua de base, ¿sí? Por lo tanto, nuestra hipótesis de trabajo se corroboraba. Al paciente pusimos un sistema de termodilución transpulmonar, pusimos
reanimamos, dobutamina, hemofiltración de alto volumen, logramos aumentar el gasto y fíjense la perfusión distal cómo mejoró. Mejoró el NIRS y fíjense cómo empiezan a aparecer ya ondas rápidas en toda la evolución. Fue un paciente que nunca lo tuvimos con hipnótico. ¿Por qué? Si el paciente estaba espontáneamente lento, ¿para qué le vamos a agregar un fármaco, o sea, una noxa en definitiva? Este otro caso también lo compartimos el año pasado con Cristian Muñiz. Fue un paciente, una cirugía cardíaca, fue un aneurisma de tronco de coronaria izquierda, SEC prolongada, CLAM prolongado, salió con un shock vasopléjico, en hemofiltración venovenosa. Y claro, nadie le pondría propofol, ¿verdad?, a este paciente, porque pone la perfusión hemodinámica, pero si nosotros estamos mirando, tenemos, ¿verdad?, un mecanismo de seguridad. Fíjense, con una dosis poca de propofol y así a este señor con estas repercusiones lo teníamos en ritmo alfa. ¿Mm? Esto no voy a hablar de esto, dos cosas nada más. El espectrograma nos sirve también eventualmente para ver como medición del estímulo nociceptivo a través de determinadas patrones que se pueden aparecer, ¿verdad? Que se aumentan las ondas beta, se caen las alfa, puede aumentar las delta, ¿sí? Y una cosa importante, una cosa es el dolor, que es una experiencia consciente, y otra cosa es la nocicepción, son cosas diferentes. O sea, un paciente profundamente sedado no va a tener dolor, sí va a tener nocicepción, como en el caso que les mostré del paciente del trauma de cráneo con metadona. Bueno, entonces, ¿esto tiene algún impacto? Todo esto que hemos hecho. Nosotros tabulamos en el periodo 2021-2022, sacando a los pacientes COVID, cuando utilizábamos propofol sin medición de espectrograma, con la introducción del espectrograma. Nuestros pacientes, todos los que están sedados, van con medición de sedación, con monitoreo con espectrograma, con electroencefalograma procesado. Entonces, fíjense que esto nos llevó a que hubo un 38% menos, perdón, de consumo de propofol. Además de la sorpresa que nos hemos llevado con los pacientes, con los cerebros, muchos pacientes que no precisaban tampoco estar sedados. Entonces ya estamos llegando al final. Entonces, ¿qué es una sedación apropiada? Primero hay que ver el paciente, la patología y la etapa evolutiva. ¿Qué queremos? Que el paciente no se despierte ante el estímulo, sabiendo además que también que dependiendo del estímulo si el paciente va a lograr vigilia o no, y que tenga un correlato electroencefalográfico y en el espectrograma. Volvemos a los índices. Sedar no es llevar a determinado número mágico, ¿verdad? Una cifra X no nos va a dejar tranquilo ni tampoco va a ser protectora para nuestros pacientes. Y en esta editorial de ahora de este mes, lo que dicen estos autores es que interpretar el electroencefalograma crudo debe ser parte de la formación de los médicos, o sea, los médicos que trabajan en cuidados intensivos en anestesia, como que maneja un ventilador o un SWAN. Entonces, ya terminando, ¿verdad? La titulación de los sedantes por farmacodinamia no refleja el estado funcional de la corteza. ¿Debemos evitar la sedación? ¿Cómo? Si no la medimos. Dosis elevada de sedantes es un concepto muy relativo. Hay una gran variabilidad interindividual del efecto de los sedantes sobre el sistema nervioso. Cada cerebro reacciona de manera diferente y los pacientes son diferentes y a su vez cada uno de ellos tiene etapas evolutivas diferentes. Muchas gracias. Espectacular explicación, me parece que es súper sencillo de seguir. Todos los que quieran y tengan preguntas nos los pueden poner en el Q&A y ya vamos a estarlas respondiendo. Pero creo que el mensaje más importante que a mí me queda y que soy una fiel defensora de eso es que tenemos que aprender electroencefalografía. O sea, no puede ser que nosotros monitoricemos todo el esfuerzo ventilatorio, la frecuencia cardíaca, 1000 electros, 1000 ecos y al cerebro que es tan importante y para el que realmente podemos hacer relativamente poco, no le demos no le pongamos atención. Pero primero, demasiadas gracias por la explicación, estuvo espectacular y esos son los comentarios que está poniendo todo el mundo. Y aquí hay una pregunta de Jorge Pinazo que dice que si le gustaría profundizar en un punto práctico, digamos, en pacientes que tienden a la hipotensión, cuando el propofol puede agravar la inestabilidad,
¿cómo recomienda priorizar la seguridad hemodinámica sin alejarse del lineamiento de seleccionar el propofol como sedante? Y lo que pasa, no, es una muy buena pregunta y es un concepto que yo hasta hace relativamente poco tenía, hasta que, bueno, Cristian Muñiz me aclaró muchas cosas. Lo que pasa es como todo, digo, uno no puede, te lo respondo al revés, uno no puede titular la noradrenalina sin tener una presión invasiva, por ejemplo. Entonces, claro, ¿cómo vas a titular? Capaz que el paciente ese que está hipotenso, en realidad, capaz que está espontáneamente lento, primero. Segundo, también tenemos otras armas, además del propofol, para, bueno, vos ya lo sabés mejor que yo, que sos anestesista. Podemos utilizar opioides en dosis escalonadas, ¿verdad? Y al paciente sedarlo no con los 200 miligramos de propofol que lo puede matar al paciente, sino irlo titulando de a poquito, ¿verdad? No daba porque la clase no daba, pero yo tengo ejemplos nuestros de pacientes en shock cardiogénico, se ha dado con propofol, va a intubar, ¿verdad? Porque justamente la pregunta era esa, ¿cómo lo titulamos? Y viéndolo con el espectro. Capaz que el paciente no precisa una dosis muy alta, capaz que incluso con 50 miligramos de propofol bien narcotizado se puede dormir bien el paciente y la hemodinamia se mantiene. Sí, eso es muy importante y también una imagen que enseñaste antes que me parece súper buena, que los niveles para control de la respiración y otras cosas son muy profundos, que se alcanzan en dosis anestésicas porque damos bolos y la mayoría de los estudios vienen de ahí, pero que con las concentraciones en infusiones continuas en UCI probablemente vamos a suprimirles la actividad cerebral sin lograr mucho efecto, ¿verdad? En lo que es el esfuerzo respiratorio o etcétera. Aquí hay una pregunta, dice, saludos desde dice Maripaz Carrera. En su experiencia con su cohorte de pacientes, ¿han podido evaluar algo de la arquitectura del sueño en los pacientes sedados? No, porque aparte no te olvides, digo, ya es un tema que a mí no es mi tema, pero no te olvides que el sueño no lo hemos hecho. Primero, no. Esa es la primera. Y segundo, no te olvides que son cosas diferentes. Sí, básicamente son cosas distintas. Sí, o sea, no lo hemos estudiado, pero no es que un paciente que esté sedado, vamos a ver, con propofol, esté dormido, por decirlo de alguna manera, pero no lo hemos hecho. La pregunta que es muy buena pregunta y muy Sí. buena iniciativa, pero no lo hemos hecho. Hay un estudio, es observacional y tiene poquitos pacientes, pero es de Irene Telias, argentina, que trabaja en Toronto. Y ellos lo que hicieron es que vieron que analizaron los pacientes y las dosis de sedante y el electroencefalograma. Y lo que vieron es que los patrones de sueño eran peor entre más dosis de anestésico. Ellos sobre todo lo que tenían eran datos con midazolam. Entonces, entre más anestésico tenía el paciente, menor cantidad y calidad del sueño. Pero es experimental y digamos, la idea o lo que nos gustaría es poder ver si eso se puede hacer un modelo farmacocinético farmacodinamia para calidad del sueño, digamos, no para Sí, este, lo más parecido podría ser la creación. dexmedetomidina, eventualmente, lo más parecido a la arquitectura del sueño, que yo tenga entendido. Pues el resto no tengo experiencia y tampoco he leído mucho de eso, soy sincero. Sí, y luego Cristian Muñiz nos dice que el paciente más inestable que tuvieron, ¿verdad? Fue con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 18% y lo intubaron para entrar a ECMO por falla miocárdica. Y luego todos son comentarios excelentes por una excelente charla. Voy para ver qué otras preguntas dice aquí. Que si puede profundizar en el aspecto hemodinámico y flujo con la autorregulación, que se ha cuestionado la definición de la autorregulación o el concepto de autorregulación. Sí, bueno, digo, sí, buen punto ese. Nosotros lamentablemente no le... Sí, o sea, le hicimos, pero no tengo el dato Doppler transcraniano. Sí, digo, cotejándolo con Doppler, de hecho un colega que ya no trabaja más con nosotros, o sea, lo tiene el caso clínico hecho con Doppler, sí, y con el espectro, y el paciente no autorregulaba, ¿sí? El paciente no autorregulaba para nada. Sí, Pero, ¿verdad? Que se claro. menciona mucho la pérdida de la autorregulación, pero en realidad no sabemos muy bien en Sí, aparte, cuándo. no te olvides que también en el trauma de cráneo, sobre todo que los que está más estudiado, la autorregulación es una cosa que es muy difusa. Sectores autorregulan, otros no autorregulan. Ahora, Ujú. eventualmente,
con la PRX nos podría ayudar bastante en eso, ¿verdad? Sí, exacto. Es como igual la isquemia cerebral, ¿verdad? Tardía, que realmente a veces no hay vasoconstricción, sin embargo, cuando uno hace un Claro, TAC de perfusión se ve diferente. sí, Bueno, hay eso. otra. Ujú. No, no, disculpa, Diana, no, tipo, es un tema que me interesa bastante. Y eso lo tuviste perfecto mencionarlo, porque una cosa es el vasoespasmo y otra cosa es el daño neurológico diferido, son cosas distintas. Vasoespasmo es una cuestión hidráulica, son caños, ¿sí? Por eso uno puede tener y lo otro es una enfermedad del endotelio. Entonces uno puede tener un vasoespasmo de un lado y un infarto del otro. Entonces, justamente, bueno, los trabajos de Jan Klassen hablan muchísimo de eso, del tema de que en el electroencéfalo, en el espectro, se empiezan a ver alteraciones. De hecho, ahora nosotros tuvimos una paciente que tuvimos que mandar a otro centro con un tema administrativo técnico y la paciente se empezó a lentecer en un HCA y con milrinona intraarterial empezó a mejorar y el electroencéfalo se puso más activo. Yo creo que es muy importante eso que dijiste. Mm, sí, otra pregunta dice, en casos de inducción anestésica se utiliza etomidato en lugar de propofol en casos de hemodinamia deteriorada. Y va muy de la mano con lo otro y la verdad que usamos poco dominante, pero por una cuestión de costumbre, ¿sí? Sí. Eventualmente ketamina sería lo que más utilizamos, pero por una cuestión de costumbre nada más. Sí, nosotros también, y bueno, hay que recalcar que hay un estudio muy grande, observacional, eso sí, que publicó Hannah Wush, donde comparaban la mortalidad entre etomidato versus ketamina. Tenían mayor mortalidad los pacientes en los que se usaba etomidato, aun cuando se usaron esteroides, digamos, junto con el uso del etomidato. Entonces el debate todavía está abierto ahí porque el metaanálisis incluyó el análisis de la base de datos incluyó más de 1 millón de pacientes. Y luego hay otra pregunta que dice, su utilidad en destete de la ventilación mecánica. Eh, la verdad que no entiendo mucho la pregunta. Yo supongo que es la utilidad de electroencefalografía en destete de ventilación mecánica. No sé si Sí, esa era la pregunta. claro, en realidad, digo, es lo que hablábamos, ¿verdad? Digo, yo qué sé, nosotros en realidad capaz que es una falencia que tenemos, como dije al principio, en nuestra experiencia. Nosotros ventanas de sedación no hacemos, ¿sí? Por nosotros lo estamos viendo. Entonces, claro, ¿para qué sirve? Y sí, claro, si un paciente, pasa que, no sé, una cosa es la clínica, otra cosa es el electroencefalograma. No sé si me explico. ¿Viste el ejemplo que mostré? El paciente ese estaba dormido por definición y, sin embargo, el paciente se despertaba. Entonces, ¿qué tiene, claro, qué tiene en la aplicación en el Winnie? Y bueno, capaz que si un paciente lo tuviste con midazolam o con un otro sedante así, con una farmacocinética, una farmacodinamia no óptima para el paciente crítico, y capaz que te puede ayudar, ¿verdad? Capaz que el paciente está en ritmo delta y no lo vas a poder sacar en unos cuantos días. Yo no sé si es esa la pregunta a lo que estaba dirigida. Yo me imagino. Igual también, digamos, que es lo que, eh, pues no sabemos hasta cuándo deberíamos sedar a los pacientes, por ejemplo, con distrés respiratorio severo. La bola todavía está ahí afuera. Sin embargo, es muy importante que si uno no está usando neuromonitoreo, por lo menos que siempre haga las pruebas de, ¿verdad?, de despertar diarios. Y aquí hay otra pregunta que dice que si recomienda siempre el manejo de sedación de propofol a través de TCI usando el neuromonitoreo exclusivamente. Bueno, la pregunta tiene dos partes, me parece. O sea, independientemente de TCI, ya sea TCI, que sea nativa manual, que sea halogenado, siempre. O sea, es lo que hablábamos, es como tener un paciente con diuréticos y no medirle diuresis, me parece, ¿sí? Eso es lo primero. Y lo segundo, sí, para la TCI también, y bueno, y también está un capítulo, el tema de la TCI en cuidados intensivos, estudios para lo que quieras, no está muy estudiado tampoco, claro, es una técnica que requiere su capacitación del personal médico y de enfermería, pero también, Diana, bueno, estás vos, está Cristian Muñiz, que saben del tema bien, las dosis, viste, que nosotros utilizamos tampoco son tan altas de las dianas, ¿sí? Justamente lo vemos con el espectro. O sea, sí, para TCI, sí de todas maneras. Nos ha pasado también con los halogenados, que nosotros, me estoy saliendo del tema, pero que los halogenados, nosotros la MAC no la miramos, digo, porque es una respuesta motora, la fracción expirada tampoco, sí, o sea, a lo que más trascendencia le damos es
¿cómo se llama? Al espectrograma. La otra vez nos pasó, por ejemplo, o sea, sí, la miramos, la fracción expirada, pero no es tampoco, no nos guiamos por eso. La otra vez nos pasó de que se nos rompió el analizador de gases, solamente daba capnografía y el paciente lo teníamos en delta con una dosis que era menos de la recomendada por el fabricante. O sea, por eso también a nosotros los filtros nos duran muchos días también, porque no se saturan, porque lo guiamos por la acción en el cerebro. Sí, ahí a mí me parece súper importante decir que todo el mundo confía en la fracción exhalada. Sin embargo, la correlación entre la fracción exhalada, ¿verdad? Y las concentraciones sanguíneas anda como entre el 60 al 70%. Realmente no es tan lineal y los estudios fueron hechos en pacientes sanos o pacientes en cirugía, ¿verdad? No, no pacientes críticamente enfermos, ¿verdad? Y con sedaciones prolongadas para los que no ha habido ningún estudio de farmacodinamia o farmacocinética farmacodinamia continua. Primero que todo el mundo le manda saludos y le dice que excelente presentación y también Gracias. dice aquí que qué experiencia tiene con pacientes con antecedentes de consumo de drogas, si es más difícil mantenerlos sedados. Y sí. Y sí, sí, no, es difícil, sí. Por suerte, digo, la población, si bien nosotros tenemos un porcentaje no menor de pacientes psiquiátricos, ¿sí? No tenemos tampoco esos pacientes que son adictos a muchísimas drogas, por suerte no tenemos. Las veces que tenemos, o sea, hemos tenido pacientes psiquiátricos, sí, difíciles de sedar, son difíciles de sedar, sí, ensayo y error. Pero bueno, también me saco un poquito de tema. Bueno, y también esto fue gracias a Cristian, a nosotros los pacientes insedables se nos terminaron, ¿no? En el sentido de que dejamos de utilizar infusiones de fentanil, ¿sí? Utilizamos metadona basal y fentanil solamente para procedimientos. Entonces, viste, esos pacientes que hacen taquifilaxia, todo, por suerte, se nos han terminado. Tal vez no estoy respondiendo al colega exactamente lo que me preguntó, pero hay estrategias aparte de la metadona, ponerle magnesio, la analgesia multimodal, no sé, lo que quieras, hay estrategias para que se terminen los pacientes insedables. Sí, a mí me ha pasado con pacientes con alcoholismo, ¿verdad? Crónico y con pacientes, mucha drogadicción se ve muchísimo en Canadá porque hay muchísimos pacientes dependientes a cuánta cosa a uno se le pueda ocurrir. Y sí, a veces hay pacientes que es demasiado difícil sedar, pero además de todo, que las enfermeras, si lo ven un poquito taquicárdico, un poquito hipertenso, ya asumen que es falta de sedación o dolor, ¿verdad? Cuando sabemos que los signos vitales se correlacionan pésimamente con la sedación o el nivel de profundidad anestésica y con la analgesia. Entonces, eso también es como importante diferenciar esas cosas. Aquí también le dice que en algunos casos ve que están utilizando NIRS, que cómo se relaciona con el electroencefalograma y los fármacos que utiliza. No, o sea, son cosas diferentes. El NIRS lo que es básicamente son un emisor de luz y un receptor de luz, ¿verdad? Y lo que te hace lo que se llama espectroscopía cercana al infrarrojo, porque la hemoglobina reducida sí tiene una diferente longitud de onda que la oxidada, ¿verdad? Y eso es lo que te va a dar una relación vena-arteria 75 a 25, más o menos, con un porcentaje no menor de capilar. Eso por un lado. O sea, media oxigenación, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, tiene muchísimos detractores el NIRS. No te olvides además que el NIRS está desarrollado para cirugía cardíaca y para cirugía de arco aórtico, más que para cerebros patológicos. Uno hace la extrapolación, lo lleva al trauma de cráneo, lo lleva al HCA, pero tiene muchísimos confundentes. Si un paciente tiene un hematoma, va a depender del color de la piel, si el paciente... O sea, hay muchas cosas. Sí, sí, tiene muchas cosas. Entonces, el NIRS mide oxigenación, primero. El electroencefalograma podemos decir que es un sucedáneo de la perfusión cerebral, o sea, de la disponibilidad de oxígeno cerebral. Básicamente, gasto cardíaco y contenido arterial. Ahí está la saturación, está la saturación, la concentración de hemoglobina, todo lo que todos nosotros mejoramos. Claro, puede ser, como consideramos nosotros, o sea, es un sucedáneo de la disponibilidad de oxígeno, el electroencefalograma. Y bueno, por añadidura, en algunos casos, podría ser que el NIRS son cosas distintas, pero van de manera paralela. En el paciente este que yo les mostré, era un paciente que no tenía patología neurológica primaria. Entonces, por eso fue que el NIRS más o menos estaba acoplado, por decirlo de alguna manera, a lo que es el electroencefalograma. Al otro paciente que les mostré, no sé si ustedes se fijaron que también tenía un NIRS,
el que se le cayó la PPC, ese paciente nunca se movió. Entonces, no sé si fui claro en la explicación. Una cosa mide electricidad y de manera indirecta flujo, el otro mide oxigenación cerebral, teniendo también muchas críticas en la técnica. Sí, un par de anuncios que nos deja Cristian, que dice que bajaron casi 3 días y medio promedio de ventilación mecánica con el uso del electroencefalograma y el TCI, y que incluso 13 hasta 15% de los ingresos eran psiquiátricos y con policonsumo. Y ahí dice que si solo usa Setline o también usa BIS o de qué depende la elección. No, utilizamos Setline. Yo creo que cuando dicen BIS se refieren al BIS el de Medtronic, al Vivista. Ujú. No, utilizamos Setline, pero por una cuestión comercial, nada más porque en el centro que nosotros trabajamos utilizan Setline, pero nada más. Es por eso, nada más, la única causa. Sí, yo los modelos que he trabajado fue con Setline, pero porque ellos me prestaron la máquina y ya. Luego ese fue el monitor que me acostumbré a usar, digamos, pero eh, algo que me pareció demasiado importante también recalcar, ya casi que para terminar, es que ningún monitor les va a modificar la mortalidad de los pacientes si no sabemos cómo interpretarlo. De nada sirve el ultrasonido, de nada sirve el electro, de nada sirve un eco, de nada sirve un electroencefalograma si no sabemos realmente cómo o qué vamos a hacer con respecto a las cosas que vemos. Y Cristian que estaba poniendo, ¿verdad? Que la saturación tisular de oxígeno y la entrega de oxígeno y el consumo celular de oxígeno es otra cosa, porque eso es una limitación del NIRS, exactamente igual que cuando tenemos pacientes en shock séptico, ya con disfunción mitocondrial severa y que ya ni siquiera usan el oxígeno, y más bien uno tiene saturaciones venosas, ¿verdad? Muy, muy elevadas. Entonces sí, o sea, es importante, o yo creo que para todos los monitores saber de dónde vienen, cuáles son nuestras metas, por qué tenemos esas metas y qué vamos a hacer cuando estamos viendo algo que no es lo que quisiéramos en nuestro paciente, porque si no, el monitor de nada sirve si uno no hace nada. Ese es mi última, opinión. Pero demasiadas gracias, Danilo. Espectacular. Lo pusiste súper sencillo, nos encantó, muy fácil de seguir. Les quiero decir que el siguiente webinar es algo así personalmente es un tema que me apasiona mucho, aunque la expositora dijo, ¿qué pasa si las personas no se conectan o si solo una o dos personas se conectan a ver el siguiente webinar? Y yo les voy a decir que si solo una o dos personas se conectan, son una o dos personas más que van a conocer del tema y vamos a hablar de la inequidad de género en cuidado crítico. Este, que es un tema muy cercano a mi corazón, dice, porque evidentemente me identifico como mujer, pero bueno, ese va a ser nuestro tema, no solo en cuanto a investigación, sino también a cómo tratamos a nuestros pacientes dependiendo de la diferencia de género. Pero bueno, y muchas gracias a todos los que toman su tiempo para conectarse con nosotros. Recuerden que las grabaciones quedan en el canal de Healthcare Training Experience, en el canal de YouTube, que está en podcast como en Spotify, y que además hay canales de WhatsApp, Telegram, y etcétera, donde les podemos dar notificaciones. Y en mi Instagram y el de Healthcare Training Experience, que siempre estamos publicando todo. Muchísimas gracias. Y gracias, Danilo. Chao, Diana, muchísimas gracias. Realmente un honor y muchas gracias a todos por el interés y haberse conectado. Chao. Gracias Chao, a hasta luego. todos.